uniéndonos al amor de nuestra Madre Santísima, en ese gozo y felicidad en el que siente al tener a su Hijo resucitado, la que contiene la esperanza, la caridad, la fe, nos ponemos en el corazón de María, fundidos en su amor y en su divina voluntad. Mamita María, admítenos a vivir en el reino de tu divina voluntad. Y poniéndonos todos en el mar inmenso y sumergiéndonos en la voluntad divina de Dios, continuamos fundidos en tu voluntad, en tu querer supremo. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. Ora en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas sus criaturas. Amén. Jesús, fundimos nuestros pensamientos en los tuyos. Hago mía tu corona de espinas y me visto con ella, para unir mis pensamientos y por amor a ti sufrir los malos, por amor a ti repararte todos los malos pensamientos de las criaturas. También pongo tu corona de espinas a todos nuestros hermanos, para purificar sus pensamientos. Visto mis ojos con tus lágrimas, para que quede limpia y tumbe los velos de cada mirada y de cada criatura, para poder verte a ti y observar solo tu amor, tu divina voluntad, para mirarte a ti en esa divinidad, y todos los demás te observen a ti. Que todas las miradas que están llenas de velos queden con tus lágrimas limpias y vean la luz y te vean solo a ti, lo que quieres de todos y cada uno de nosotros. Visto mis ojos, visto mis oídos y lo de todos mis hermanos con tu sangre preciosa y con tus espinas, para escuchar solo tu voz y cumplir el divino querer que quieres de nosotros. Impregno mi lengua con tu amargura, para repararte toda la maldad que se te hace de la boca y todo el mal que sale de la lengua, para que todos quedemos ya impregnados con tu amor. Visto mi corazón con tu sangre preciosa y a todos mis hermanos. También traspasamos nuestras manos y nuestros pies con tus clavos, para que todas nuestras obras y nuestros pasos sean cumplidas en ese amor de tu divina voluntad. Vestimos nuestros cuerpos y nuestro ser con tus santísimas llagas, y unimos nuestras llagas a tus llagas, para encontrar nuestro bálsamo en ti, y que tú encuentres tu bálsamo, Jesús, en nosotros, para repararte, besarte y sanar tus heridas. Y visto con esas llagas preciosísimas, con tus llagas, a todos nuestros hermanos, y como otro Cristo nos presentamos a la divina majestad. Ven, oh voluntad suprema, reina sobre la tierra, inviste todas las generaciones, gana y conquista todas. Dulce Madre, no te alejes, tuviste en nosotros una palabra. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, bendícenos y haz que nos bendiga el Padre. Si se fijaron, Ale mientras rezaba dijo, primero hablando con la Virgen, nos fundimos en tu divina voluntad. A mí a veces me pasa eso, que le digo a ella, sí, y he caído en esa cuenta. La divina voluntad es tan de Dios como de la Virgen. De Dios por su propia naturaleza y de María porque se la regalaron. Entonces, totalmente correcto decirle a la Virgen tu divina voluntad. Sí sudamos de repente, pero Jesús sudó sangre. Nosotros todavía no llegamos a esos extremos.
A ver, estamos en la Pascua y hay un montón de cosas que podríamos hablar, así que vamos a ver algo. Primero algo de la Virgen del libro de la Reina. ¿Se acuerdan que antes de la Pasión Jesús va con ella y se despide? Y bueno, en Valtorta están las palabras así externas que pudo haber dicho, pero ustedes saben que ellos dos hablaban más sin palabras que con ellas. Cada latido decía más que miles de discursos. Entonces, entre las tantas cosas que se dijeron, en el libro de la Reina, en el día 28, la Virgen habla de cuando fue Jesús y pues que fue terrible ese momento de despedirse. ¿Por qué habría sido terrible? Porque ya sabía que esa despedida Ya no iba a estar con ella, sí. y sabía que ya iba a vivir su pasión. Sabía que la pasión, sí, perdería de modo cruel, breve pero cruel, al Hijo. Pero hay algo más. Se siente abandonado del Padre en la cruz y la Virgen por igual. Cuando él muere, que los 3 días de resurrección, dice que por eso fue tan tremendísimamente. No, era la fe. Luisa un día le dice que, ¿cómo le dice? No me acuerdo. Que si él fe, y le dice, no, yo era la fe. La Virgen sí tenía fe. Entonces a la Virgen sí le tocaba la prueba de creer y de esperar. Por eso la Virgen es la madre de nuestra esperanza, la madre de la fe. Pero algo más que hay en esa despedida es que, dice la Virgen, ¿cómo me sentí destrozar cuando la última vez lo vi pálido, con una tristeza de muerte sobre el rostro y con voz temblorosa como si quisiera sollozar? Me dijo, mamá, adiós, bendice a tu hijo y dame la obediencia de morir. O sea, la Virgen tenía que decirle a su hijo, hijo, te ordeno que mueras. Que dice la Virgen, en nosotros no había penas forzadas. Cada cosa que debíamos sufrir, el divino querer primero nos preguntaba. Y cuando le decíamos que sí, entonces llegaba la pena. Pues incluso para la muerte del hijo, no era solo que la Virgen tuviera que aceptarla, sino que así como por su sí Jesús se encarnó del cielo a la tierra, también por su fiat Jesús debía morir. Entonces, bendice a tu hijo y dame la obediencia de morir. Y le dice Jesús, el mío y tu fiat, o sea, mi fiat y el tuyo, que es uno solo, el mío y tu fiat divino me hicieron concebir, el mío y tu fiat divino me deben hacer morir. Rápido, oh mamá querida, pronuncia tu fiat y dime, te bendigo y te doy la obediencia de morir crucificado. Así lo quiere el eterno querer, así también lo quiero yo. ¿Se imaginan ustedes qué puede sentir Virgen diciéndole a su hijo, hijo, te doy la obediencia de que mueras, muere? Eso para ella es impensable y tenía que decirlo. Si la Virgen no le da la obediencia de morir, Jesús no desobedece a su mamá. Pero en ellos tenía que haber acuerdo perfecto. Sí, porque si ella no le daba esa obediencia,
¿Sí? Y por eso dice Jesús, todo lo que yo hice, todas mis obras, desde el concebirme, cada latido, respiro, es como si fueran un producto del fiat de mi mamá. Y dice, y cada cosa que dejé en la iglesia, cada confesión, cada hostia consagrada, cada sacerdote, lleva impreso el fiat de mi mamá. Porque toda la redención tiene su origen y su cumplimiento en el fiat de mi mamá. Bueno, entonces eso, dame la obediencia de morir. Diciéndole a alguno de sus hijos, sí, hijo, de morir. Más bien damos la voz y le damos a Dios la orden de que no se los lleve. Sí, es total amor, o sea... Sí, crucifícalo eran dos bandos, los que amaban a Jesús y querían encontrar en él la vida, y los que lo odiaban y querían confirmar su condenación. ¿Por qué Jesús sufrió tanto? En la película de San Juan Duns Scoto, ¿la vieron? Si se fijan, le preguntan lo mismo, que por qué sufrió tanto, y él dice que porque habría bastado, creo que sí dijo él, una gota de su sangre para redimir, ¿verdad? Creo que sí. Pero que quiso sufrir tanto para mostrar su infinito amor. Es cierto, pero hay más. Eso mismo de la gota, de que habría bastado una sola gota para salvarnos, lo dice aquí Jesús. Es el volumen 19. Hoy vamos a leer puros del volumen 19. Eso estoy leyendo. El 29 de julio de 1926. Y le dice Jesús a Luisa, hija mía, el primer hombre al pecar perdió una voluntad divina. Y por eso se necesitó mi humanidad unida al Verbo eterno, que debía sacrificar en todo y por todo la voluntad humana de mi humanidad. ¿Cómo explicamos eso? La voluntad humana de las criaturas. Imagínense que me mandan de Alemania una máquina retroexcavadora. Y bueno, yo la uso y cierto día se me ocurre que me voy a un cerro y la aviento. La desbarato toda y pierdo la pues, o sea, toda perdida. Pues tengo que restituirla. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Voy a ir aquí con el mecánico de la esquina a que me haga una máquina de Alemania? No puedo. Ocupan mandarme los materiales desde Alemania y los alemanes que la hagan, porque a lo mejor a nosotros no nos saldría. Es un ejemplo, ¿eh? Pues algo así es. Cuando Adán peca, lo que pierde no es cualquier cosita que le habían dado. Pierde lo más importante que Dios le había dado, que era su propia voluntad divina de Dios. Más que humana, divina. Adán tenía voluntad humana, sí, pero junto con ella tenía voluntad divina. Y Adán quita la voluntad divina, la pierde, ¿y quién se la trae? Ocupaba ser alguien divino. No podía ser nadie más. Así como para restaurar toda la máquina alemana tienen que venir los alemanes y traer materiales alemanes,
para restaurarme la voluntad divina, tiene que venir un ser divino. ¿Y ese quién es? Jesús. Entonces otra vez, hija mía, el primer hombre al pecar perdió una voluntad divina. ¿Cuántas voluntades divinas hay? Nomás una. O sea, no tenía una de repuesto. Una y la única. Y por eso se necesitó mi humanidad unida al Verbo eterno. ¿Quién es el Verbo eterno? Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús, pero Jesús Dios. O sea, ya su humanidad ya es Jesús, hombre Dios. En la Trinidad la segunda persona es el Verbo. Entonces esta humanidad, unida al Verbo eterno, que debía sacrificar en todo y por todo la voluntad humana de mi humanidad, o sea, su propia voluntad humana, para readquirir esta voluntad divina, para darla de nuevo a la criatura. Jesús ya tenía la voluntad divina en él, ¿sí o no? Y entonces, ¿para qué tenía que sufrir tanto si él ya la tenía? Porque era para dárnosla a nosotros. Imagínense que los alemanes digan, bueno, pues nosotros ya tenemos nuestras máquinas, ¿qué tenemos que andar haciendo en este país y con estos calores y con esto y aquello? Bueno, andan restituyéndole a los mexicanos lo que aquí perdimos. Pues así Jesús, Él tiene todo, pero tiene que venir y aguantar estar aquí para nosotros, para darnos a nosotros lo que ni merecemos, ni queremos, ni sabemos conservar, pero que por su amor Él nos quiere dar. Y dice, así que mi humanidad no le dio ni siquiera un respiro de vida a su voluntad humana, sino que la tuvo solo para sacrificarla y para pagar la libertad que se había tomado el hombre de rechazar con tanta ingratitud a esta voluntad suprema. Imagínense que es como si yo tengo un carro ahí en la cochera, muy fino, y tengo las llaves, y tiene gasolina, y está todo en perfectas condiciones, y pregunto, ¿para qué está aquí? Nomás para que lo veas. ¿Cómo? Pero a mí me dan ganas de usarlo. No, está aquí nomás para que hagas el sacrificio de verlo y de no usarlo. Pues para eso tenía su voluntad humana Jesús. Nomás para tenerla siempre sacrificada por amor a la voluntad divina y que obrara la divina. Y ese sacrificio era para darnos a nosotros lo que nosotros perdimos. Entonces por eso dice, la tenía solamente para sacrificarla. Su voluntad humana de Jesús. Y el hombre perdiéndola, ¿perdiendo qué? La voluntad divina. Le faltaron todos sus bienes, su felicidad. ¿Cuál felicidad está hablando? ¿La de cuando voy a Cancún? Una felicidad de cielo, una felicidad de una voluntad divina. Su dominio, su santidad, todo le quedó malogrado. Guárdense eso de que perdió su santidad. ¿Cuál santidad? La de Dios, la de la divina voluntad. Y junto con la propia de Él. A ver, ahora dice Jesús, si el hombre hubiera perdido una cosa humana, dada a él por Dios, o sea, alguna cita humana, que Dios me haya dado, pero que en fin fuera humano, entonces es como si el alemán cuando viene, pues me compra una carretilla de aquí de la esquina y me dice, ahí te va. Bueno, pues cualquier otra persona de aquí de México me la puede dar, ¿no? Pero lo que perdimos no era mexicano, era de cielo, no era humano, era divino. Entonces, si hubiera sido algo humano lo que hubiéramos perdido, entonces
un ángel o un santo se lo habría podido restituir. Si hubiéramos perdido una cosa humana, nuestro Redentor podría haber sido un ángel o un santo. Pero como perdió una voluntad divina, es que hay teorías: demoníaco, humano, angelical, santo y divino. Pues perdimos algo de lo más high, de lo más alto, de lo más fino. Pues entonces solamente alguien de ese nivel nos lo puede traer, y ese es un Dios. No más allá está. Entonces, pero como perdió una voluntad divina, se necesitó un hombre y Dios que la pudiese restituir. ¿Por qué era necesario que, además de ser Dios, ya sabemos por qué tenía que ser un Dios, ¿verdad? Porque tenía que traer algo divino. ¿Y las cosas divinas de quién son? De Dios. Solamente un Dios las puede dar. ¿Por qué, además de ser Dios, tenía que ser hombre? Para sufrir en la carne. Porque Dios no sufre. Para redimirnos había que sufrir. Y entonces adquiere su ser humano para que sufra. Para que sufra, para sufrir. Y además, por decir, si... ¿Cómo les digo? No sé cómo decir eso. Entonces, si hubiera venido a la tierra solamente para redimirlo, habría bastado una gota de mi sangre. O sea, si fuera nada más para que no se condenara, para que llegara al cielo, habría bastado una gota de mi sangre, una pequeña pena para ponerlo a salvo. Un machucón. Pero como vine no solo para salvarlo, o sea, sí vino a salvarlo, pero además, algo más. Como vine no solo para salvarlo, sino para restituirle mi voluntad perdida, quiso descender esta divina voluntad en todas mis penas, en mis lágrimas, en mis suspiros y gemidos, en todo lo que yo hacía y sufría, para readquirir de nuevo el dominio en todos y sobre todos los actos humanos, y así poder formar de nuevo su reino en medio de las criaturas. Es como si Jesús hiciera de sí mismo un costal. Algún día me va a perdonar él mis comparaciones. Si se hiciera un costal donde mete a toda la humanidad, ahí vamos todos adentro. Y ahí mete también cada latido, cada respiro de nosotros desde que comenzamos a existir hasta que morimos. Y entonces dice, muy bien, imagínense que fuéramos como moneditas de oro, pero que estuviéramos todos oxidados, feos. Y entonces dice, ahí les va un baño de, no sé, de algo que les quite toda esa podredumbre, toda esa herrumbre, y que les restituya su belleza, su valor. Carbonato con limón. ¿Me entienden más o menos mis ejemplos churpios? Pues ahí estamos en el cuerpo y en el alma de Jesús todos. Pero estamos todos humanotes, así
caídos, enfermos de voluntad humana, de pasiones, de pecados, de tanta cosa. Y Jesús hace que su divina voluntad, a través de su sangre, penetre hasta la última célula de su cuerpo. Imagínense que nosotros somos células en su cuerpo. Para que esa sangre llena de vida divina vaya y dé vida a todas esas células que somos nosotros y que estábamos muertos. Entonces, por eso Jesús tiene que hacer que su divina voluntad penetre y haga vida en una lágrima, en la siguiente, en el respiro, en el latido, en el paso, en todo, cada cosita de su vida, porque allí estamos nosotros, como parte de Él. Y así, haciendo que la divina voluntad penetre en todo y que abrace todo y todo lo transforme en Él, transformarnos a todos y readquirir de nuevo el dominio en todos y sobre todos los actos humanos. De modo que mientras Jesús respiraba, hacía posible que su vida divina, su vida de cielo, su amor divino y su poder, su belleza, su sanidad y santidad, penetraran también en mis respiros, en mis actos y en los de todos, y así poder formar de nuevo su reino en medio de las criaturas. ¿Quién dice esto que estoy leyendo? No, lo dice Jesús. Lo dice Jesús, pero está en el libro de cielo. Ahora quiero que escuchen esto del catecismo. Es el número 518 del catecismo y dice: la vida de Cristo es misterio de recapitulación. ¿Qué es recapitulación? Algo que está así todo dispersado, todo así hecho pedacitos y por todas partes, y volverlo a agarrar todo así de uno por uno y volverlo a ordenar. Imagínense que una señora hizo un tejido de una cobija y llega un chiquillo y se le ocurre empezar a cortar y 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 por un lado y por el otro, así bien divertido cortando por todas partes. Al final, ¿qué queda de la cobija? Puros hilitos, así todos, y luego se pone a jugar el chiquillo y los riega por toda la casa. ¿Qué significa recapitular todo eso? Y buscar hilo por hilo, volver a hacer el nudito y que no se note el remiendo y volver a tejer toda la cobija. Pues la vida de Jesús es eso. Nosotros, al desconectarnos de Dios en el pecado original, al quitarnos de la divina voluntad, en vez de formar esa preciosa manta que es la humanidad para cubrir a Dios, para cobijarlo de amor, un montón de hilos, cada uno por su lado, uno en un charco, otro por allá, otro por acá, y Jesús en su vida tiene que ir a buscar todos los hilos perdidos en todas partes del tiempo y de la tierra. Y no solo cada uno de ustedes es un hilo, sino que cada uno de nuestros actos es una hebra. Y como no están unidos a su voluntad, también los actos de mi persona están todos perdidos. Entonces la labor de Jesús por eso no podía tener un momento de descanso. Y necesitaba la ayuda de su mamá. Por eso dice el catecismo, y esto está basado en lo que dice San Pablo en la Biblia: la vida de Cristo es un misterio de recapitulación, de volver a tomar todo y ponerlo en orden, ponerle cabeza. Y tuvo como finalidad, o sea, todo eso que hizo, ese misterio de agarrar todo y volverlo a recapitular, tiene como finalidad esto: restablecer al hombre caído en su vocación primera. ¿Cuál era la vocación primera? La vocación primera era vivir el cielo en la tierra, ser una sola cosa con Dios,
tener en nosotros la felicidad del cielo, pero desde la tierra. Desde luego que no tener ningún céntimo de enfermedades, ni de tristezas, ni de dolores, ni de angustias, ni pecados, ni pasiones desordenadas, ni miserias que lleven al... Nada, nada, nada. Pues todo ese misterio tiene por finalidad eso, restablecer al hombre caído en su vocación primera, en aquello para lo que Dios lo creó. Y continúa aquí, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo vemos en Cristo Jesús. Por eso, Cristo vivió todas las edades del hombre. Porque cuando yo jugaba, ¿a qué jugaba? Cuando yo jugaba canicas, Dios allí quería jugar en mí canicas. Y como no jugué, pues se quedó con las ganas. Y dice, no jugué canicas y se quedó con ganas de jugar canicas. Eso es cierto, ¿no? No, pero lo que digo es que, o sea, aún en los juegos de un niño, Dios quería jugar. Dios quería tener ahí un acto de jugar. Y Jesús jugaba. Silene en Valtorta nos cuenta un juego que es como una obra de teatro que hace con sus primos. O sea, así como cuando uno es niño y sonríe y llora, bueno, pues todo Dios quiere estar en el chiquillo sonriendo y llorando. Y para que eso se restituya, Jesús tiene que comenzar aquí en la tierra desde que es bebé. No podía venir ya grandote. ¿Si tú qué? Dices que si tú vas a cumplir 50 años y Jesús nomás llegó a los 33, que si ya no te alcanzó. ¿Qué es una persona de 60 años? Un adulto, mayor o menor, como quieran. Jesús a sus 30 años era perfectamente adulto. Entonces, en ese periodo de adultez de Jesús va encerrado toda la adultez de todos los seres humanos. Y si lo quieren, en su pasión está la vejez. Si lo quieren. Porque la vejez es un deterioro físico. Es eso, no es deterioro en el alma. Al contrario, a veces el alma crece más con la vejez. Pues el deterioro físico Jesús lo tuvo en la pasión y sobreabundante. Ayer alguien decía, no, es que vamos para abajo, de que perdóname, yo no he soltado la mesa de todos los cosas y decir que yo no voy para abajo. ¿Cómo está? Es como se sientan Yo también seguido tengo que pensar, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos cumplí? a su edad. Es que será la nuestra, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que anuncie esto? Sí, me dio en bola. Sí. Estaba viendo por ahí en estos días sobre un señor que nos hablaba, Kiko Argüello, nos hablaba Celina cuando nosotros después... Es el fundador del camino neocatecumenal, Kiko Argüello. Y después de esto, luego vi que el Papa lo premiaba, lo recibía, ha estado con todos los papas, que asiste a uno que otro, al nodo de la familia, que lo invitan a muchas cosas de sacerdotes. Y me entró la cosquilla en esto de decir, bueno, ¿de qué habla? Que un señor, siendo laico, invitado por muchos sacerdotes y tiene mucha relación con el Vaticano y con todos. Y estuve abriendo unas que otras charlas y todas hablan casi lo mismo, las 3, 4 que yo abrí. ¿Y qué van que descubrí? Dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo escuchan? En ese último que vi,
está un obispo escuchándolo como con unos 10 sacerdotes de cada lado del obispo, allí en el altar y todos, uno está hasta grabándolo. Y yo dije, bueno, hay que ver de qué se trata. Pues, ¿qué se trata? Según yo, es un San Juan Bautista anunciando la divina voluntad. Así, muy sencillo, muy poquito, sabe el qué quiere Dios, pero no el cómo quiere Dios, ni el qué te está dando. Y hice unas cuantas anotaciones, y él de hecho de joven le faltaron razones para su fe, y se fue, no sé en cuántas cosas anduvo contrarias, y un día llegó a la conclusión: se necesita mucha fe para creer que Dios existe, pero se necesita mucho más para negarlo. Todo me habló, entonces él volvió, después de ser artista y no sé cuánto, vuelve, abre este canal, y su primera pregunta, los sacerdotes ahí les decía: ¿qué es ser cristiano? Santo, qué bueno, que esto, que el otro. Le dice: no, es tener vida eterna dentro de nosotros. Eso es ser cristiano. Y yo me pongo a pensar, la vida eterna es Jesucristo mismo, o sea, es Dios mismo, la eternidad está en Dios y es Dios. Entonces es tener a Dios. Nosotros ya lo asimilamos más, ¿sí? Vamos más allá. Él solo llega a esto y habla del prólogo de San Juan, donde dice: en el principio existía Dios, y de ahí le saca una explicación a los sacerdotes. Bueno, porque para esto él es español y tiene cada año una reunión un encuentro de familias masivo, no, se ve en unas ciudades muy grandes y toda la familia reunida. Y luego le preguntan: ¿qué haces? ¿Por qué de tu movimiento salen tantos sacerdotes? Es de donde han salido más en el mundo. Y cuando termina su predicación, lo pueden ver en internet, está curioso, les dice: ¿quién de ustedes ha sido tocado? Venga hacia adelante de los que quieren entregar su vida a Cristo. No, es una fila interminable y tiene obispos y sacerdotes arriba y todos pasan y les imponen las manos y se logran esos sacerdotes y vean, nomás tienen un pequeño anuncio. Yo digo: hoy si les gritara estas verdades, ¿cómo de verdad entenderíamos lo que fuimos, para lo que hemos sido creados? Entonces luego pasaba esto: la vida eterna habitando en sí mismo, eso es ser un cristiano. La vida eterna habitando en sí mismo. ¿Se fijan cómo tiene anuncios de todo esto? Y luego brincaba al decir: ahorita mismo todo está en acto. Toda la vida de Dios y de Jesucristo está en acto, ahorita. Dice: ahorita mismo Jesús está ofreciendo al Padre sus llagas por ti. Ahorita mismo está en esta actividad, en donde tú puedes sentirte verdaderamente redimido por Él. Y pasaba a decir esto: Jesús dice: amaos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo amó Cristo? En una dimensión en la cruz. Así está amando Él, permanece amando en la cruz. Luego dijo: sean perfectamente uno con nosotros. Les digo, traen los anuncios: sean perfectamente uno, para que se encarne en su iglesia. Hasta ahí llegó. ¿Cómo? ¿Qué te dan? ¿Qué viene? No lo pasa, ahí nomás tiene el anuncio, te lo tiene, dice: ya vence la muerte de tu alma, vence. Y decía como San Pablo, dice que llevamos siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús para que se vea en nuestro cuerpo el resucitar de Cristo. También otro anuncio, pero recuerda que con el pecado original el hombre se ha separado de Dios. Y dentro de nosotros el hombre está muerto. Y así lo vemos fuera. Caminamos muertos. Anoche les decía en un grupo, aún, porque son puras personas de misa diaria, de rosario diario y todo, díganme si estábamos vivos, díganme.
porque ya nunca habíamos vivido para Cristo, vivíamos para nosotros. Y como a nosotros nos complacía murmurar, como a nosotros nos complacía juzgar, como a nosotros nos complacía estar alejados de Dios, porque buscábamos a Dios para nuestra necesidad, pero nunca para servirle y amarle. Esto ya es reflexión humana mía, ¿sí? Entonces, él hablando de esto, dice, tu ser más profundo está muerto. Esto es producto del pecado original. Él hablaba de un teólogo, Kierkegaard, un gran teólogo, él hablaba de esto. Todo lo que estamos viviendo es producto del pecado original. O sea que el pecado original ha matado a Dios en el hombre. Alcanza a ver cositas. Es cierto, estábamos muertos, nos redimió, pero no le dimos la capacidad, no era el tiempo de levantarnos y llevarnos a lo que está diciendo en Luisa, rehacernos y en el catecismo, ¿sí? Y ya aquí pasaba a donde habla de que el infierno de no ser, porque su ser dentro está muerto y muchos tienen su ser en vida de infierno. Vivimos en la carne, pero en el espíritu, en donde Dios habita, allí estamos muertos por el pecado original. Y es a lo que estamos resurgiendo, diría, ¿sí? Y pasaba en donde dice Hebreos 2:14, por el miedo a la muerte somos esclavos del demonio. Habla mucho más. Hebreos 2:14, pero termina diciendo esto, por el miedo a la muerte somos esclavos del demonio. Y como somos esclavos del demonio, ya no vivimos para Dios, ya vivimos en puros temores como hemos vivido de aquí para atrás, siempre. Y aún ahorita estamos luchando. El miedo a la muerte. A la muerte, ajá, sí. Ajá, de nuestra humanidad, porque no buscamos nada para el espíritu. ¿Qué puso Mauricio en la semana antepasada, creo? ¿Cómo? Ponte atento que todos tus actos llegan al cielo, ¿se acuerdan? Los que estamos en WhatsApp, todo está llegando a Dios. ¿Cómo deberíamos de veras estar atentos? Anoche me decía una muchacha, es que yo soy de palabrerías, es primeras veces que va. Dice, y yo manejo mucha gente y les hablo, pero fuerte, y ahí gritaba sus palabras fuertes. ¿Qué voy a hacer? Yo soy así. Dije, no, Dios no te hizo así. Y veremos poco a poco cómo Dios va cambiando nuestro ser, de veras le vamos dando el espacio, porque Él desde cuándo lo quiere hacer para transformarnos. Bueno, así es. Entonces no. Y decía él, como nosotros, como no llevamos dentro esa vida de Dios, dice, buscas el amor fuera porque estás muerto dentro. Y al contrario, si tuviéramos fe, tienes al Espíritu Santo y tienes vida eterna dentro. Así, hasta aquí llegaba él, fíjense. Así los defectos de los demás no te destruyen. Y dije, no hay mucho más. Tener a Dios dentro no es nomás permanecer de pie y no deprimirme. Hay mucho más, te digo. Y ya con eso él decía, ya con esto tú puedes soportar los problemas de tu esposo, de tu esposa, de tu dinero. Y no, todavía es verlo totalmente humano. Motiva a las familias y a los hijos y todo ahí, y se emocionan, pero nomás sabe que tenemos que ser uno, pero no les dice hasta dónde quiere Dios que seamos uno, ¿sí? Que Dios se dio, amó en la cruz, pero ¿y cuál es mi cruz? Yo me voy ahí, no sabemos eso, o sea, fíjate, nomás es el anuncio, y está muy bueno, te digo, la gente ya con eso. Y ya él hablando, Dios se hace pobre para hacernos ricos. Dios se hace pobre, y aquí a mí, ya entre mí, Dios se hace hombre. Él no está hablando de dinero. Él se hizo pobre. Ay, sí, bajó del cielo rico a una casa pobre. No. La pobreza es ser hombre, humano, tirado como estábamos, para hacernos ricos. ¿Qué es hacernos ricos? ¿Qué es la riqueza espiritual? Devolvernos su divinidad obrante en nosotros. Esto ya lo saqué yo acá, ¿sí? Y ahí entraban sus cositas, dice, entonces, ¿qué es lo propio de un cristiano?
pues ser santo, le decían ser esto, no. Tener el perfecto discernimiento, y yo diría la sabiduría divina, para saber hasta dónde llegó Cristo y hasta dónde debo vivir yo. Ahorita los padres de familia tenemos que tener de verdad una congruencia perfecta, porque él decía esto, decía, sus hijos son los que más conocen sus peores debilidades, son sus peores jueces. Y no se escondan, ni modo, ya fallaron, pidan perdón y sigan. Y sí, si alguien está viéndonos son ellos, aparte que Dios también. Entonces, híjoles, qué fuerte. Y quiero tener autoridad. Le digo que ahorita los papás vivimos un merequetengue. No estamos viviendo la perfección de un padre y una madre como lo fueron San José y María Santísima. Ayer acompañaba a una persona, le di Rainer, y le digo, ¿dónde vas? De mis edades. Voy al baile. Y yo, no es merequetengue, no es malo bailar, pero todos los días salir de tu trabajo y vamos al baile y vamos a perder el tiempo y qué oscuridad estamos viviendo. Decía ayer en un libro bellísimo que traigo el que les dije del otro día del retiro de sacerdotes, decía el padre, de ser hombres ya crecientes, casi adultos, regresamos a ser bebés de leche, de no alimentos sólidos, regresamos a ser unos niños de los más pequeños del mundo. Esos niños no sabemos guiar a los tremendos adultos que a un año tienen un cerebro tremendo, que tienen mucho más adelanto que nosotros cincuentones. Híjoles, qué fuerte está ahorita esto, ¿sí? Bueno, entonces, más o menos esto es, y decía él de esto de que del discernimiento y todo, la desunión de la familia, todo esto. Dice, todo el mundo vive solo. Esto es el infierno de no ser. Estamos viviendo solos, en una familia toda desunida, en una familia que no se comunica, que no se une, que no tiene el mismo pensar, el mismo sentir, la misma unidad en Cristo. Si lo tuviéramos en Cristo, qué diferente sería nuestra vida. Pero estamos totalmente desunidos y cada quien en su celular en un rincón. Esto es el infierno de no ser, porque si no somos en Cristo, esto lo pongo yo, si no somos en Cristo no somos la basurita que lleva el viento, me llevó a la depresión, me llevó a la tristeza, me llevó a lo que sea, porque no soy. No oyes ahorita todo el mundo, los niños, estoy aburrido. Ajá, estoy aburrido, dicen los niños, sí, porque no les hemos dado el sentido a los padres. Les hemos dado el dinero, todo lo mejor humano y el nada divino, todo. Y ahí es donde nos estamos perdiendo. Y fíjense, aquí me viene a la mente otra cosa. ¿Quién es el que es? Yo soy el que soy. Fíjense, yo soy el que soy. Quiere decir que todos los humanos fuera de Cristo no somos. Me viene a la mente que es Cristo el que nos ilumina. Yo soy el que soy. Por eso ahora recobramos vida, nos mantiene Dios ciertamente en una lucha. No vamos a decir todo el día estoy perfecto, pero nos mantiene en vida. Todo esto nos da vida, nos lleva a la vida verdadera y nos está ayudando a salir de esta humanidad caída que muchos hemos dado pasos atrás. Exigencia, si la divina voluntad exige, está de veras tremendo, ¿eh? Dicen, las familias que están unidas a nosotros, todas tienen de 10 a 15 hijos y son felices. Qué pecado tan grande andar ahorita con 1 y 2 y que no se puede y que es imposible. Dice, eso es algo terrible que está matando a las familias, el estar cerrados a la vida. Esto está acabando, esto es egoísmo, no es verdad. Cristo no nos enseñó esto. Luego les hablaba de la proclamación de la palabra. Cuando se proclama la palabra, él habla mucho, todo con cita bíblica. Dice, se realiza, se actúa y se hace presente. Cuando yo creo
en la palabra de Dios. Me gustó. Y hablando de que el amor de Cristo nos surge dentro, hablando de que murió Cristo por los hombres para que ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dice así que por lo tanto ya no vivas para ti, ya vive para Él, en Él. Anuncio, ¿se fijan cómo anuncia tanto todo? Y decía, casi terminando, el que está en Cristo es ya una nueva creación. Ya pasó lo viejo, olvídate de lo viejo. Y aquí me acuerdo, he estado oyendo a Tom Fay de nuevo, y dice, alguien le pregunta en el retiro de aquí de Tepa, tengo que ir a las liberaciones cuando ya vivo en la divina voluntad, tengo que ir a que me exorcicen, yo traigo un pasado, dijo, si mueres, queda todo tu pasado sepultado. Y Cristo poco a poco, en un proceso, como nos diría Martita, en un proceso te va llevando a actualizarte, a vivir y a ser en Cristo. Él te va a arreglar todo. Déjalo que obre en ti y te va a ir transformando, ¿sí? Él hablaba de que es el momento ahorita de la salvación, es el momento de anunciar a Cristo, y terminó aquí con esto de lo de él diciendo, el amor de Dios, así terminaba él, es unitivo y quiere ser uno en ti. Ese es el amor de Dios, hacerse uno contigo. Y aquí me acuerdo cómo Martita tan bella nos dice que nos manda este tiempo nuestro Señor para conocer el misterio de su voluntad. Él tiene el anuncio de su voluntad y hablaba de vivir en la voluntad de Dios, pero no sabe cómo todavía. Mucho menciona vivir en la voluntad de Dios. Qué bello, está anunciando el camino, ¿sí? Y todo, les digo, muy en televisión, en reuniones grandes. Entonces ya está anunciando esto, pero le falta. Tiene el anuncio, como dice Martita, estamos descubriendo lo infinito, pero no sé cómo vivirlo. Hasta que no viene y me regala el Señor en Luisa estas verdades. Y bueno, la Pascua, que estamos en la Pascua, es el paso de Cristo por nosotros. Qué bello. ¿Estoy de veras dejando a Cristo pasar por mí en mi vida? ¿Estoy de veras haciendo esto? Es tiempo que se me caigan las escamas, como a San Pablo, para ver a Cristo y dejarlo penetrar, para vivir a Cristo ya en mí, ¿verdad? Pues bueno, ánimo, ya ven, el mundo se está unificando, sí, Coti. Sí. Y otra vez, no me acuerdo en qué lugar, salió en María Visión, que quería reunir a como varias religiones, o sea, como los sí. cristianos o algo así, como unirlos en una, o sea, unificar a la iglesia con las demás, o algo así. Sí. Yo lo vi, por eso me empezó a llamar la atención y porque es muy correcto al hablar, muy íntegro, o sea, es predicador. Sí, un gran predicador, nomás de veras, las 3, 4 que escuché dicen lo mismo. Y digo, híjoles, cuando él conozca la grandeza de la divina voluntad, imagínense qué belleza poderles dar de veras, ya les anunció, y es que cada quien en su tiempo, a través de lo que él ha conocido, les anuncia este camino. Y en Luisa nos lo confirma y nos lo da Jesús a hacerlo vida. Y nos dice qué contiene y a dónde te lleva. Esto es una locura, una bendición. Entonces, bueno, ok, continuamos con nuestro tema. Es que el demonio ha pensado en todo y han inventado que cuando se habla de Adán se habla de una humanidad, que Adán significa humanidad, no una persona. Y Kiko Arguello habla muchísimo de Adán y Eva y del pecado original en Adán. Eso me encantó. Pero ¿Está dando la iglesia a creer otra vez? Hay personas que me dicen, yo voy a clases de Biblia y me dicen que Adán no era real.
Sí, es que es la teología que se está difundiendo hoy en día. Y bueno, tía, el punto es qué pasa con la escritura. San Pablo es quien nos habla y bueno, ya todo es un cuento para algunas personas, y como todo es un cuento, yo decido qué es verdad y qué es mentira. Es tentación del demonio, es obra suya, y no son tan culpables porque eso se les enseña. Ellos eso están aprendiendo y hay que respetar. Por decir tan solo el número 615 del Catecismo, 615, en realidad es una cita de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19, y dice: como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. O sea, tenemos un solo Redentor, y según esto que dice San Pablo, hubo uno solo que fue el responsable de la caída. Un hombre nos echa abajo, que es Adán, y otro hombre, que es Dios, nos levanta. Pero el 390, tía, del Catecismo, por eso que preguntabas, dice: el relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. O sea, sí tiene simbolismo, claro que sí, pero sin embargo, como lo dice aquí, afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Y el 389, estos son para esas personas que niegan estos hechos. El 389 dice: la Iglesia sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. O sea, que si lesiono la revelación del pecado original, atento contra el misterio de Cristo. Sí, entonces, ¿qué está haciendo aquí Jesús y María de que es inmaculada? Pero bueno, no es el tema de hoy. En las hojas del Catecismo, tía, que dimos, hay un apartado que se llama Dan y el pecado original. Sí. En la lectura del libro de la Virgen, el día 29, la Virgen habla un poco de cómo sucedió, y la Virgen está en el cenáculo rezando, está orando, suplicando a Dios que ya resucite a Jesús. Y le dice algo muy curioso en la oración, en la última oración que hace para que resucite Jesús. Esto está en Valtorta, es la visión, es la lectura 2 de la glorificación, que está en el volumen 11 de Valtorta. Y la Virgen le dice a Dios Padre: Padre, escucha a tu sierva, por aquel sí, y puntos suspensivos. Nunca te he pedido nada, porque siempre he obedecido tu voluntad que es la mía. Nada debía exigirte por haber sacrificado mi voluntad a ti, Padre Santo. Pero ahora, por aquel sí que di al ángel mensajero, escúchame, oh Padre. Así como por aquel sí se encarnó, podríamos decir que también en virtud de esta súplica de María que hace, así como presentando su fiat, sucede la resurrección. Continúa hablando un poco más y luego se calla, así postrada en el piso como está,
Y dice Valtorta que está tan abismada en Dios que no siente un terremoto, que fue breve pero fuerte, porque la gente empezó a gritar y los demás salieron de sus casas y la Virgen allí. Eso es lo que ve Valtorta. Vamos a ver qué le dice a Luisa. Le dice: ya ven, cuando Jesús va al limbo, la Virgen en cuerpo se queda en el cenáculo, pero en alma la Virgen anda con Jesús. O sea, su oración, tanto su presencia, acompañan a Jesús. Y le dice la Virgen, no se los voy a leer todo, pero dice la Virgen: en vista de que los ojos de mi alma siguieron a mi Hijo, jamás lo perdí de vista, tampoco en los días que estuvo sepultado. Yo sentía tal ansia de verlo resucitado que iba repitiendo con ímpetu de amor: resucita, gloria mía, resucita, vida mía. Mis deseos eran ardientes, mis suspiros de fuego, hasta hacerme sentir consumir. Y entonces vio a Jesús salir del limbo. En ese momento, tuvo que ser en ese momento en que Valtorta la ve rezando. Ve que sale Jesús del limbo y lleva una multitud. Imagínense, toda la gente buena del Antiguo Testamento, y no solo de Israel, de todo el mundo, de todas las naciones. Desde luego que ahí van los profetas, los patriarcas, pero sin duda que allí iban nuestros buenos indios de aquí de México, los buenos que hubo, y de todo el mundo. Jesús lleva todas las almas buenas del Antiguo Testamento. ¿Y qué hace con ellos? Dice la Virgen que los lleva al sepulcro. Los lleva al sepulcro. Vamos a escuchar la resurrección según como la ve Valtorta. Primero hace algo que no voy a leer, describir todo cómo está, las florecitas y los árboles y todo eso no se los voy a leer. Solamente allá afuera del sepulcro están los soldados, medio durmiéndose, todos flojos, cansados, temblando de frío, después de haber bebido y jugado con dados unos huesitos tallados. Ahí están ellos. Le habían echado un sello de cal a la piedra, así mucha cal, para que no salieran olores y también para que no fuera fácil mover la piedra. Y dice Valtorta: es la lectura 3 del libro 11, en la glorificación. Dice: en el cielo, que tiene en el oriente una raya rosada que avanza hacia el firmamento sereno, donde todavía no hay ni un rayo de sol, se asoma, viniendo de desconocidas profundidades, allá en el lado donde sale el sol, pero cuando todavía no sale, de desconocidas profundidades, un meteoro brillantísimo que desciende cual bola de fuego de un resplandor inimaginable. El resplandor del sol sí es imaginable, lo vemos todos los días. Este es inimaginable. Seguido de una brillante estela, así como si fuera la cola. Dice Valtorta: tal vez no es más que la huella de su fulgor que queda en nuestros ojos. ¿Sabe? Yo podría decir que posiblemente son las almas que siguen a Jesús. Eso lo pienso yo. Desciende velocísima hacia la tierra, derramando una luz tan intensa que pese a su belleza infunde temor. O sea, es bellísima, pero es tanto que da miedo. La rosada luz de la aurora desaparece. O sea, mientras se ve así medio rosita el cielo, no, desaparece la luz rosita. Desaparece al contacto de esta blanquísima incandescencia. Los guardias levantan espantados sus cabezas porque junto con la luz llega un retumbo armónico majestuoso que llena todo lo creado. O sea,
cuando viene el desfile, pues se empiezan a oír todos los tambores, y de armónico tiene nada. No tiene mucho de armónico, pero se oye el retumbar. Esto es un retumbo fortísimo, pero armónico. En la divina voluntad queda perfectamente explicado. Es toda la creación que siente que de nuevo llega a su Rey, y como están animados Jesús y la creación por una misma divina voluntad, se une a Él y canta, por así decirlo. Así como se rompió el velo del templo, ahora ya. Viene de las profundidades paradisiacas. Es el aleluya, la gloria angelical que sigue al Espíritu de Jesús que vuelve a su cuerpo glorioso. El meteoro da contra la inútil cerradura del sepulcro, toda la cal, y la destruye. Lo echa por tierra, la piedra la remueve, la tira. Esparce terror y fragor sobre los guardias, imagínenselos allí. Esparce terror y fragor sobre los guardias que habían sido puestos de carceleros del dueño del universo, y al pegar contra la tierra provoca un nuevo terremoto, lo que Valtorta ve que la Virgen ni cuenta se da. ¿Por qué creen que no se da cuenta? En la siguiente lectura, la del día 30, le dice a Luisa, es la lectura del libro de la Reina: tú sabes que yo estuve presente en la resurrección de mi hijo. Su alma, o sea, la Virgen ya se había callado de estar orando, porque supongo que empieza a seguir con la mirada a Jesús que ya viene, y queda postrada en la tierra. Valtorta no sabe pues qué está pasando dentro de la Virgen, ella no oye lo que pasa por fuera. En cambio con Luisa no hay secretos. Entonces mientras la Virgen está allí, en realidad está presenciando la resurrección de Jesús. Tanto así que tiembla la tierra y ella, ¿qué le importa? Ella está viendo a su hijo resucitar. Un nuevo terremoto como había sucedido cuando el Espíritu del Señor salió de la tierra. Entra esa luz, ese meteoro, entra en la oscuridad del sepulcro que se ilumina con esa luz indescriptible. Y mientras permanece suspendida en el aire, inmóvil, el espíritu vuelve a entrar en el cuerpo sin vida bajo las fúnebres vendas. Dice Valtorta, todo esto no sucedió en un minuto, sino en fracción. El aparecer de la luz, descender, penetrar y desaparecer de la luz de Dios ha sido velocísimo. Pero pues para describirlo pues ocupa un párrafo. Y dice el Valtorta, el quiero, entre comillas, ¿qué es un quiero? Un fiat. El quiero del Divino Espíritu a su frío cuerpo no recibe contestación. O sea, ve que se queda la luz allí y el cuerpo allí. El quiero lo dice la esencia, el espíritu, a la materia muerta, al cuerpo. Sin embargo, no se oye ni una palabra. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Valtorta ve que está la luz allí, como si quisiera entrar, pero que no entra? Porque está haciendo algo con las almas del limbo. Le dice la Virgen en la lectura 29, disculpen la revoltura, la lectura 29 del libro de la Reina. ¡Oh maravilla! Antes de resucitar, hizo ver a aquella turba de gente su santísima humanidad sangrante, llagada, desfigurada, cómo había quedado reducida por amor de ellos. Todos se conmovieron y admiraron los excesos de amor y el gran portento de la redención. Entonces, ¿por qué se queda allí un instante frente al cuerpo? Porque ahí están todas las almas y Jesús les está mostrando el exceso de amor al que llegó. Es por eso, pero Valtorta no puede ver eso.
Ella nomás ve lo que pasa por fuera. Y entonces continúa. La carne recibe la orden, después de que dice que no obedece, entonces ahora sí, la carne recibe la orden, obedece con un profundo respiro. O sea, respira el cuerpo de Jesús. No pasa más de un minuto. Bajo el sudario y la sábana, la carne se transforma en una eterna belleza. Despierta del sueño de la muerte, vuelve de la nada en que estaba. El corazón se despierta, da el primer latido, empuja en las venas la helada sangre que quedó, que ya estaba coagulada, e inmediatamente crea lo que necesitan las arterias vacías. Jesús no tenía sangre. Entonces, en cuanto entra la vida divina, allí se crea todo. Crea lo que necesitan los pulmones inmóviles, el cerebro, lleva calor, salud, fuerzas, pensamiento. Jesús le dice a Luisa, esto lo leímos el año pasado, que la resurrección simboliza el reino de su querer. O sea, el cuerpo así todo feo, y en cuanto entra la vida divina, una belleza impensable. Dice así, la humanidad toda deshecha, todos llenos de su humanidad, de su fango, de sus pasiones, y en cuanto el reino de mi fiat penetra en sus corazones, crea todo nuevo, bello, santo. Un instante más, continuaba el torta, y un movimiento repentino se sucede bajo la sábana, tan repentino que del instante en que él ciertamente mueve las manos cruzadas, al momento en que aparece de pie, imponente, brillantísimo, con su vestido de inmaterial materia, sobrenaturalmente hermoso y majestuoso, con esa solemnidad que lo cambia, lo eleva, siendo siempre el mismo, apenas si el ojo tiene tiempo de captar los cambios. No es que agarra la sábana y se la quita, no. De hecho, se muestra en la sábana santa que Jesús atraviesa la sábana. Por eso dice Baltote, es rapidísimo. O sea, Jesús... Y ahora lo admiro, tan diverso de como mi memoria me lo presentaba, limpio, sin heridas ni sangre. Despide luz de sus 5 llagas y brota también de cada poro de su piel. Les voy a leer algo del volumen 19. Es la lectura del 14 de julio de 1926. 14 de julio de 1926, volumen. Dice Luisa, ahora, mientras me sentía abismada en este santo querer, mi amable Jesús se hacía ver con su corazón abierto, y a cada latido suyo salía un rayo de luz, en cuya punta se veía impreso un fiat. De cada latido un rayo más que llevaba un fiat, otro así. Y así como el latido del corazón es continuo, mientras salía un rayo, otro le seguía y después otro más, y no terminaban jamás de salir. Estos rayos del corazón de Jesús invadían cielo y tierra, pero todos llevaban impreso el fiat. Esa luz que salía de Jesús llevaba impreso el fiat. Y no solo de su corazón salían estos rayos, sino también de los ojos. Conforme miraba, salían rayos. Conforme hablaba, cuando movía sus manos y pies, salían rayos llevando todos como gloria y triunfo el fiat supremo. ¿Está viendo a Jesús cómo? Glorificado, como después de la resurrección. De modo que la luz que ve Valtorta, ¿qué es? ¿Nomás lucecita que le sale? Es su fiat divino que sale de él y se dispersa para todos nosotros. Dice Luisa, ver a Jesús era un encanto bello,
todo transfundido en estos rayos de luz que salían de su adorable persona. Pero lo que ponía la suntuosidad, la majestad, la magnificencia, la gloria, la belleza, era el fiat. Y continúa acá Valtorta viendo a Jesús y dice: cuando da el primer paso y al moverse los rayos que brotan de las manos y pies le forman como una aureola de luz desde la cabeza nimbada de una corona que le hicieron las heridas de las que no brota sangre sino resplandor, hasta la orla del vestido, cuando al abrir sus brazos que tiene cruzados sobre el pecho, descubre una luminosidad vivísima que se trasluce por el vestido, encendiéndole a la altura del corazón. Entonces realmente es la luz, Jesús es la luz que ha tomado un cuerpo. No se trata de la pobre luz terrena, ni de la de las estrellas, ni la del sol, sino luz de Dios. Todo el brillo del paraíso se junta en un solo ser. Y Jesús le explicará a Luisa: es que de mí sale la vida de todo el cielo. Si se fijan esto que ve Luisa, de cómo de todas las partículas de su ser brotan rayos de luz que invaden el cielo y la tierra. Entonces Valtorta, todo el brillo paradisiaco se junta en un solo ser y le da su azul inimaginable por pupilas. Y lo que no puede describir la palabra humana, o sea, el inmenso ardor de la Santísima Trinidad, y lo que no puede describir la palabra humana, el inmenso ardor de la Santísima Trinidad, que anula con su potencia abrasadora cualquier fuego del paraíso, absorbiéndolo en sí para engendrarlo de nuevo en cada instante del tiempo eterno. Corazón del cielo que atrae y difunde su sangre, las incontables gotas de su sangre incorpórea, que son los bienaventurados, los ángeles, todo cuanto es el paraíso, el amor de Dios, el amor a Él, lo que forma a Jesús resucitado, todo es luz. Y Jesús le continúa diciendo a Luisa en la fecha que les di anteriormente: hija mía, la perfecta gloria y el honor completo a mi voluntad lo dio mi humanidad. Fue propiamente en mi interior, en el centro de este corazón, donde fue el reino del querer supremo. Se fijaron que cuando Valtorta dice que Jesús da un paso, quita los brazos que tenía cruzados y descubre a la altura del pecho una luz vivísima, muy fuerte. ¿Por qué? Fue propiamente en mi interior, en el centro de este corazón, donde formé el reino del querer supremo. ¿Qué es esa luz que le sale a Jesús? Su reino que tiene en Él. Y como el hombre lo había perdido, no tenía esperanza de poderlo readquirir. Entonces mi humanidad lo readquirió con penas íntimas e inauditas, dándole a la divina voluntad todos los honores y la gloria que le había quitado la criatura, para darlo de nuevo a ella. O sea, el reino de la divina voluntad es ese vivir en la humanidad. La humanidad de Jesús resucitado es tan bellísima, tan inimaginable, tan llena de luz, de poder, de tanta cosa, precisamente porque tiene la divina voluntad en Él, porque su humanidad
es reino del divino querer de Dios Padre. Pues eso que Jesús tiene es lo que quiere dar. Mi humanidad lo readquirió con penas íntimas e inauditas para darlo de nuevo a ella. Jesús tiene toda esa vida en Él, todo ese cielo en Él, pero no para quedárselo, ni para presumirlo, es para darlo. ¿Sí? Por eso Jesús le dice a Luisa que en su divina voluntad, que es un sol eterno como lo es Jesús, Él convierte en soles las almas que viven en Él. De modo que así como se ve Jesús glorificado, resucitado, deben verse las almas. ¿Cuándo? No sé, pero ya mero en el tiempo de Él. Ay, Dios. ¿Sí hay? La santidad de la divina voluntad. Está hablando aquí Jesús, es la lectura del 2 de julio. 2 de julio, también 1926, y volumen 19. Y hablando de cómo todo lo que existe, cada cosa tiene su color, su propiedad, su belleza. Por decir, tan solo piensen en algo. Cuando alguien está enfermo, pues le tienen que ver, a ver, ¿qué tienes? Esta planta sirve para esto, hazte un té de eso. Y esta otra sirve para esto, otro, hazte un té de esto. Cada cosa tiene una propiedad, ¿verdad? En una boda o en unos 15 años, si el vestido de la muchacha es de un color, pues se buscan flores de tal color. Porque cada cosa tiene su color, su propiedad, su belleza, su utilidad, su lugar, ¿verdad? Pues Jesús le dice a Luisa que todas las santidades, hasta antes de vivir en su querer, representan ¿quién? La flor. Y ahí está la santidad de Santa Teresita. Otros representan los montes, o sea, todo lo creado representa una santidad humana. De modo que San Juan de la Cruz, San Juan Diego, podríamos ponerle San Francisco, cada uno tiene por símbolo una cosa creada y cumplen, así como esa cosa creada tiene un color, una utilidad, un lugar y una belleza y un momento, así la santidad de cada uno de ellos tiene esa cualidad. Continúa Jesús en esa fecha. En cambio, la santidad de quien vive en la luz de la unidad de mi voluntad, quien vive en su voluntad, es parte de aquel acto único de su Creador, que mientras es uno con las manos creadoras, uno en las manos creadoras, los rayos de su voluntad saliendo de Dios invaden todo y producen obras y efectos tan innumerables que el hombre no puede llegar a contarlos todos. Así que esta santidad, ¿cuál santidad? La de la divina voluntad, que no es la de Luisa, sino la de Dios, siendo parte de aquel acto único, estará al cuidado y al celo del querer supremo, que pondrá en ella, en esa santidad, todos los colores. En la santidad de Santa Teresita está un color espiritual, como corresponde a una flor, y es muy bello, pero en esta del divino querer están todos los colores, todas las variadas bellezas, todos los bienes posibles e imaginables. El santo que tiene don de sanación, pues pongámosle que es como
Como que, no sé, alguna planta que puede curar, que tiene propiedades curativas. Eso es un bien, ¿verdad? Pero si pudiéramos concentrar en una pastilla todos los bienes y las propiedades curativas de todas las plantas, imagínense, nos haríamos millonarios. Pues eso está diciendo aquí Jesús. Mi querer pondrá en esta santidad todos los bienes posibles e imaginables. Así que más que sol resplandeciente, esa santidad, encerrará y eclipsará en sí toda la creación. ¿Se entiende un poco? No se me van los... Porque no es yo quien lo digo, es Jesús quien lo dice. Pues es que a nosotros no nos cree, o sea, volteamos a vernos al espejo y decimos, la flor de malva que está ahí en la azotea está más bonita que yo. O, no sé, tantas cosillas así. Pero el punto es que en el alma Dios quiere encerrar todo. Las santidades anteriores, bueno, el santo que parece la malva, el otro que parece la sábila porque es muy curativo, aunque sea muy amargo, como San Juan Bautista, que era duro, así, recio, espinoso. Y sin embargo, hacía bien, como la sábila, como los retoños de Huizache. Bueno, en este divino querer, Jesús está encerrado todo. Y en la santidad que quiere dar a las almas, esta santidad divina, quiere encerrar todo. Imagínense Dios voltear a ver en el alma y encontrar la belleza de todas las plantas, de toda la creación, de todo. No la parte física, sino la parte del amor divino puesto allí. Por eso dice, esta santidad, en ella el querer divino pondrá todos los colores, todas las variadas bellezas, todos los bienes posibles e imaginables, o sea, los que aún no conocemos. Así que más que sol resplandeciente, encerrará y eclipsará en sí toda la creación con sus variadas bellezas. Se verán encerrados en ella todos los bienes de la redención. No entendemos eso. Se verán en ella todas las santidades y desahogando más que nunca en amor, pondré el sello de mi misma santidad en quien haya poseído el reino de mi voluntad. Valtorta dice que al salir Jesús de la tumba, Él está resplandeciente. Cuando sale, pues el sol ya salió, pero lo que da más luz es Jesús que el sol. Y dice que de Él despide una belleza que llena de belleza todo sobreabundantemente. Todo así, o sea, de Él sale y como si Él lo encerrara todo. Y Jesús le dice a Luisa, mi resurrección simboliza lo vivo, el reino de mi querer. Es esto que está diciendo, de cómo en el alma encierra todo eso y le pone su misma santidad. ¿Fueron a la misa de la vigilia pascual? ¿La del sábado santo en la noche? Sí. Pues en una lectura, la séptima lectura de la vigilia pascual, es el libro del profeta Ezequiel capítulo 36, versículos 16 al 28. De este misal es la página 71, pero es Ezequiel capítulo 36, versículo 16 al 28. Dice,
le dice Dios a Isaías, cuando los de la casa de Israel habitaban en su tierra, la mancharon con su conducta y con sus obras, como inmundicia fue su proceder ante mis ojos. La casa de Israel aquí simboliza la humanidad que es pueblo de Dios. Cuando habitaban en su tierra, ¿qué significa? Cuando estaba la humanidad en el paraíso, la humanidad que en ese entonces no era más que Adán y Eva, esa era su tierra. La mancharon con su conducta y con sus obras, con su querer humano. La conducta y las obras brota de nuestra voluntad. Entonces descargué mi furor contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus idolatrías. En aquel momento la sangre, por así decirlo, que se derramó fue el matar la vida de Jesús en el alma. Es que la palabra de Dios tiene muchos niveles de comprensión, pero si la aplicamos a ese momento. Los dispersé entre las naciones y anduvieron errantes por todas las tierras. Los juzgué según su conducta, según sus acciones los sentencié. En las naciones a las que se fueron desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera, este es el pueblo del Señor y ha tenido que salir de su tierra. ¿Qué significa desacreditar su santo nombre? Tener en nosotros su imagen divina y parecer demonios con nuestra conducta. Porque todos los seres humanos son imagen de Dios, pero con el pecado original perdimos la semejanza y nos queda la imagen. Pero los ángeles voltean a vernos y dicen, es que no hay mucha diferencia entre los que están en el infierno y los que caminan sobre la tierra. Por eso dice, desacreditaron mi santo nombre, o sea, mi bellísima imagen divina puesto en sus cuerpos y en sus almas, la degradaron. Pero por mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones y a donde llegó, me he compadecido. Por eso dile a la casa de Israel, esto dice el Señor, no lo hago por ustedes, casa de Israel. O sea, si fuera por ustedes, no hay modo, no hay cómo, ni lo quieren, ni lo conocen, ni lo desean, ni lo conservarán. No lo hago por ustedes, y qué bueno, porque si no, no habría motivo. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, que ustedes profanaron entre las naciones. Entre ellas reconocerá yo soy el Señor cuando, por medio de ustedes, les haga ver mi santidad. Esto que leímos acá de Luisa, que en la santidad del divino querer Él pondrá el sello de su propia santidad. ¿Y esa santidad dónde la va a poner? En las almas. Es esto que dijo desde el profeta Ezequiel, cuando por medio de ustedes les haga ver a todos mi santidad. O sea, santidad divina. Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. No se queden físicamente, no. O sea, nos sacará de entre nuestras pasiones, de entre nuestras distracciones, de entre nuestras miserias, pecados, de todo el querer humano. Los reuniré ¿en quién? En Jesús, y los llevaré a su tierra. ¿A cuál tierra? ¿Qué dice el libro de Cielo Afuera? La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purgaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Esa agua pura en realidad es la sangre de Jesús, es la redención. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. ¿Qué espíritu? Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea, ustedes me darán su voluntad humana,
y yo les daré la mía, que está viva. Les infundiré mi espíritu, no el espíritu de un santo o de un ángel, sino el propio espíritu de un Dios. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Y el último párrafo, no, el último renglón. Habitarán en la tierra que di a sus padres, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Habitarán en la tierra que di a sus padres. ¿Qué? El Edén, o sea, el vivir en la divina voluntad. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué significa seré su Dios? Soy de ustedes, ténganme, poséanme, soy su Dios. ¿Sí? No solo el Dios al que ustedes veneran, sino que me doy a ustedes, ténganme, soy posesión de ustedes. Y bueno, pues por lo pronto ahí le dejamos. Por último, solo dos números del catecismo. Dice el 705 del catecismo: la obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta. ¿Qué es lo cotidiano de la vida oculta? Sus actos sencillos de... Jesús tenía un huerto, Jesús cosechaba zanahorias, creo, no me acuerdo bien, pero tenía sus manzanas, tenía sus higos, tenía su vid, tenían sus palomos, tenían sus animalitos, o sea, en eso era carpintero. Entonces, en esos actos de su vida oculta, la obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de la restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Lo que estábamos leyendo hace rato de cómo la divina voluntad penetraba en los actos más sencillos de Jesús para volvernos a dar su reino en nuestra vida sencilla, en nuestra vida ordinaria. Y, perdón, ese era el 532. Ese que les leí es el 532. Y ahora el 705 dice: desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. El Hijo mismo asumirá la imagen. ¿Qué es la imagen? Esto humano, un cuerpo y un alma humanos, asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, o sea, con la divinidad, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Y terminamos. A ver, el día 22 en el Santuario del Señor de la Misericordia, ¿a qué horas? Nos toca estar a las 6 de la mañana cantándole las mañanitas al Señor y participar de la misa de 6:30. Día 22 cae en... Bueno, checamos nuestro calendario. Creo que es miércoles. ¿Sí? De hoy en 8, tempranito. Entonces, todos los que puedan nos vemos allá a las 6 de la mañana, que le toca al grupo de Divina Voluntad. Nos mandaron una carta con el Padre, sí. El Padre nos lo hizo, la invitación. Muy bien. Pues si quieren nos despedimos con el Dulce Madre. Tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Nuestra labor es dejar a Jesús llenar de su santidad nuestros actos más simples y sencillos.